con poder y autoridad. Las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, como siempre, despertamos con Jesús y siempre lo hacemos con el pastor Alberto Ares. Pastor, muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, pastor, ¿cómo estás? Bien, de maravilla, muy bien, gracias a Dios. La verdad que una energía a tope, pastor. Yo siempre, Sí. siempre lo digo, la verdad que a las 10 de la mañana los lunes, yo creo que no hay mejor manera de despertarse que la que hacemos aquí, ¿no? Exactamente, con el Señor, despertando con Jesús, sí, señor. ¿Verdad que sí? Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, último culto, 6 de la tarde, Morrojable, 11 de la mañana, Puerto Rosario, por favor. Perfecto, bueno, también recordar que el sábado pasado también tuvimos bautismos, estuvimos teniendo un tiempo bastante bueno, aunque con mucho frío. El agua estaba helada, 10 personas decidieron ir a bautizarse y tuvimos un tiempo muy agradable. Pero bueno, vamos a lo importante, que es el culto del domingo. Y ahí estuvimos hablando de un libro muy interesante, que es el libro de Nehemías. No sé si alguna vez has tenido el privilegio de poder leerlo. Te lo recomiendo. Yo, de hecho, decía en la iglesia que sería bueno que lo leyeran durante esta semana. Es un libro corto y es muy apasionante. Yo sé que quizás siempre me repito con esto de cuando voy a decir cualquier libro, no, este libro es muy bueno, pero bueno, es que todos son buenos, todos los libros de la Biblia son buenos, pero Nehemías tiene algo especial. Nehemías, este libro es apasionante porque nos va a mostrar un liderazgo verdadero, una persona que se va a poner al frente de una labor, de una misión, de una obra, y lo va a hacer de una manera genuina, conforme al corazón de Dios. Encontramos que este libro de Nehemías no solamente es estudiado por nosotros, por los creyentes, sino que aún los incrédulos, los que no creen, los agnósticos, los ateos, cualquier persona que quiera estudiar y capacitarse en el área del liderazgo, en cualquier área, ya sea empresarial, lo que sea, tiene que estudiar Nehemías. Nehemías estudia en las universidades, porque Nehemías es un líder diferente. Me gustaría, David, que por favor puedas leer este libro. Es corto, esto a ti que te gusta leer, en una tarde te lo lees. Nehemías. Y vas a aprender mucho sobre el liderazgo, porque Nehemías va a ejercer lo que se conoce como el liderazgo servicial. Es decir, aparte de que Nehemías era un líder, era una persona que daba órdenes, que tenía un cargo, tenía una presión sobre sus hombros, era una persona que lideraba sirviendo a los demás. A él le tocó una labor, que ahora te la explicaré si me das unos minutos, de reconstruir unas murallas. Ahora te explico todo eso. Pero él no solamente dio las órdenes, bueno, tú tienes que reconstruir, no, tú pon los bloques allí, no. Nehemías, a medida que vayas leyendo el libro, te vas a encontrar a Nehemías trabajando todo el rato, con las manos manchadas de estar en la obra, con la camisa sudada, podríamos decir. O sea, Nehemías es un líder que participa en la obra, que está delante de los que está gobernando, de lo que está liderando. No es un líder que está, como desgraciadamente muchos hay, o la gran mayoría son, que están detrás de la gente simplemente dando directrices. No, Nehemías daba directrices, pero también se manchaba las manos. Su liderazgo también se basó en algo muy difícil. Todos los que ejercemos algún puesto de liderazgo sabemos y reconocemos que la parte más difícil es saber distribuir el trabajo, o lo que es lo mismo, delegar. Sí. Parece fácil, pero no lo es. No lo es, porque las personas, o quizás estoy hablando por mí mismo y nadie peca de esto, pero las personas solemos caer en el error de, fíjate, Nehemías, dinámicas de un líder. Sí, señor. Ese es un libro. Ese es. Sí. No, pero ese es el libro, ese es un libro que ha escrito ese hombre, Cyril, no veo desde aquí, Barber. Pero no, Nehemías es un libro bíblico. Claro, sobre todo digo lo de dinámicas de un líder, ¿no? Exactamente, es apasionante. Lo que te iba a decir es que muchas veces las personas que estamos en el liderazgo nos cuesta delegar porque tenemos el pensamiento erróneo, por cierto, el pensamiento de si no lo hago yo, las cosas no salen bien. No sé si a ti alguna vez te ha pasado. Me pasa muchas veces, pastor, sinceramente. Claro. Muchas veces digo que como yo no lo va a hacer nadie, o muchas veces me pongo a pensar, y lo digo muy sinceramente, cuando las empresas y demás, como el dueño de la empresa, nadie va a trabajar igual. Correcto. Es muy complicado. Como me decían por ahí, como decía, el ojo del amo engorda al caballo. Correcto. Exactamente. Claro, yo te podría llegar a entender a ti porque la radio es tuya, la estás llevando tú, es un proyecto tuyo, es un negocio tuyo, pero la obra de Dios no es nuestra. Jesús mismo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La iglesia es de Dios. Correcto. Nosotros simplemente somos colaboradores.
Algunos tenemos más responsabilidad que otros, pero somos colaboradores. La obra es de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a delegar. Pero nos cuesta, o por lo menos hablo en primera persona. No sé si a los demás. A lo mejor muchos se sienten identificados o solamente uno o dos y los demás dicen, no, yo no, a mí no me cuesta. Bueno, pues qué bueno, gloria a Dios. Sí. A mí sí me cuesta delegar porque como yo soy tan, ¿cómo decirlo? Meticuloso, quizá, mamá. Sí, meticuloso, perfeccionista. Sí. Vamos a poner la palabra como es, tiquismiqui. Yo soy un poco, me gustan las cosas bien hechas. A mí mi padre me enseñó desde que soy un niño, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces yo las mediocridades no las soporto, y menos para el reino de Dios, menos para las cosas de la iglesia. Así que yo, para poder soltar, delegar algo, tengo que estar 100% convencido de que quien lo va a hacer bien. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no es así. O sea, si yo ahora mismo tengo esta capacidad de liderar, es porque a mí se me permitió liderar. Y he cometido 1000 errores. Claro. Y desgraciadamente creo que los voy a seguir cometiendo también. Pero se me dio la oportunidad de estar al frente, en este caso ahora de 2 iglesias y de unos cuantos proyectos más. Y me he equivocado y me estaré equivocando y meteré la pata. Pero gracias a esas meteduras de pata, creo que estoy aprendiendo. Hay que dejar a la gente que desarrolle el liderazgo, que desarrolle, ¿verdad? Entonces Nehemías tenía esto. Nehemías no solamente él servía ese liderazgo servicial, sino que dejaba liderar a otros. A él le tocó, como te decía, ahora te explico bien esa historia, a él le tocó reconstruir una muralla que tenía unos 5 kilómetros de longitud aproximadamente, ¿eh? No es la cifra exacta porque no se sabe, pero más o menos 5 kilómetros de largo, y Nehemías no se puso al frente de un lugar y venga, todos síganme y empezamos. No, él la dividió alrededor de unos 40 tramos diferentes y decía, bueno, a ti, David, junto con tu familia, tú vas a reconstruir este tramo. Tú eres el responsable de este tramo. Bueno, ustedes son los responsables de ese tramo. Y así por 40 tramos diferentes, y cada uno tenía algo que aportar. Cada parte, cada persona era importante y tenía algo que reconstruir. Había un gobernador, había un líder que era Nehemías, pero todos tenían responsabilidad. Y eso es muy bonito, porque yo decía que así es la iglesia. La iglesia es una edificación, es una obra, es un muro que tenemos que seguir levantando, donde todos tenemos que ser partícipes. No solamente el pastor y los 4 líderes principales, no, todos tenemos algo que hacer. Pablo dice en sus cartas, en una de sus cartas, que todos somos colaboradores y todos bien coordinados tenemos que hacer levantar este edificio, esta preciosa obra y eterna llamada iglesia. Entonces, de Nehemías podemos aprender de que en la iglesia todos tenemos algo que hacer. Todos somos importantes. Exactamente. El muro, como te decía antes, o las murallas, recordemos que antiguamente las ciudades se protegían con murallas, hoy en día es con ejércitos, ¿verdad? Antiguamente pues era con murallas, se protegían todos con unos muros. Y tenía como unos 5 kilómetros de longitud, y Nehemías, esto lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Nehemías, todo lo que te estoy explicando ahora, cómo la separa en 40 tramos y cada tramo lo ocupaba una persona. Lo más interesante es que Nehemías tuvo su parte también, tuvo su tramo. Uno de esos 40 tramos era de Nehemías. Hay un versículo que dice, no, yo también edifiqué mi parte. Y esto es muy bonito, vuelvo y repito, cuando estudiamos liderazgo leyendo este libro, porque vemos que Nehemías hizo su parte. Y hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en Nehemías capítulo 5, versículo 16, que dice Nehemías, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Claro, a priori uno lo lee y quizá dice, bueno, no entiendo qué significa eso de no compré heredad, pero aquí hay un pilar fundamental de liderazgo. Y es que Nehemías, teniendo el poder adquisitivo de poder comprar cualquier parte, teniendo la autoridad legal para poder comprarlo, dice, no, yo no he comprado heredad. Yo no voy a usar mi liderazgo para enriquecerme a base de ustedes. Yo voy a usar mi liderazgo para servirles a ustedes. Yo no he comprado heredad. Yo no he venido a reconstruir estos muros para hacerme rico. Yo no he venido aquí a liderar, a servir, para abastecerme a mí mismo. No, esa no es la idea. Un verdadero líder no es el que se está enriqueciendo de su liderazgo, sino enriqueciendo a los que tienen a su alrededor. Si en un equipo de trabajo, llámese iglesia, llámese proyecto en una radio, una televisión, una empresa, lo que quiera que sea, si solo está enriqueciéndose uno, si solo está prosperando uno, que por cierto siempre es el mismo, si solo está prosperando uno, ahí hay algún error. La idea es que si el primero, por así decirlo, está siendo bendecido, oye, todos los demás tienen que ser bendecidos.
¿verdad? Todos los demás también. Entonces Nehemías dice, no, yo he venido a servir, yo he hecho mi parte, pero yo no he comprado heredad, yo no me estoy aprovechando de mi posición para enriquecerme. Bueno, en este libro vamos a encontrar dos historias, pero no dos historias diferentes. A ver cómo puedo explicarlo para darme a entender, a ver si Dios me da sabiduría para hacerlo. Nehemías cuenta solo una historia, pero podemos ver dos historias que van de la mano, dos historias conjuntas, dos historias totalmente paralelas, no opuestas, totalmente unidas. Por ejemplo, en la primera historia vamos a ver a un hombre, en este caso Nehemías, un hombre sencillo. Nehemías no es un profeta, no es un sacerdote, no es un rey. Nehemías es un hombre cualquiera que simplemente, debido a una circunstancia, él escucha que Jerusalén está en ruinas, él decide meterse en intimidad con Dios, y cualquier hombre o mujer que se mete en intimidad con Dios, Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir poderosamente. Esa es la primera historia que yo encuentro en el libro de Nehemías, que es que cuando una persona decide tomarse las cosas de Dios en serio, decide ir en serio con el Señor, Dios lo va a bendecir y lo va a proveer de absolutamente todo. Pero la historia que va conjunta, la historia que va de la mano, es que Dios es un Dios especialista en reconstruir todo lo que ha sido derribado. Este libro habla de la reconstrucción de unas murallas que años atrás fueron derribadas, ahora te lo explico, pero el libro comienza con una muralla derribada y lo vamos a terminar con una muralla edificada. El libro comienza en ruinas, pero acaba en victoria. Y es que siempre es así cuando una persona tiene un encuentro con Dios. Podemos llegar derribados, podemos tener algo, algún área de nuestra vida derribada, pero si nos dejamos tratar por Dios, vamos a ser bendecidos, y lo que antes había sido derribado, ahora puede ser edificado. Amén. Bueno, te voy a poner en contexto porque sé que muchos me están entendiendo, pero otros tantos quizá no se están enterando de nada porque nunca lo han leído. En el año 597 a.C., el rey de Babilonia, llamado, tiene un nombre como muchos chiquillos por aquí, Nabucodonosor. Sí. Sabes que siempre la historia de la humanidad se ha regido por imperios, ¿verdad? Está el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa, los medos, los griegos, los romanos. Así, siempre ha sido así. Esto no solamente es historia bíblica, esto es historia de la humanidad, ¿verdad? Esto en el colegio, en las universidades se estudiaba. Bueno, en el 597, quien estaba en auge, quien estaba empezando a dominar el mundo, por lo menos el mundo conocido, eran los babilónicos. Y su rey, Nabucodonosor, decide conquistar Jerusalén. Lo hace de una manera un poco peculiar, dice la Biblia, esto lo encontramos en el libro de Daniel. Dice que no entra en guerra con Jerusalén, sino que la sitia. Sitiar significa, te acabo de decir ahora que habían murallas protegiendo. Bueno, los babilónicos se ponen rodeando esa muralla de tal manera que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y por lo tanto no podía entrar abastecimiento. Entonces la única posibilidad de sobrevivir de Jerusalén era agotar sus recursos, y una vez agotase el agua y los alimentos, ya no había recursos que iban a entrar ni recursos que iban a salir, así que se tuvieron que entregar, y lo que hicieron los babilónicos fue llevarse cautivos a todos los judíos hacia Babilonia. Babilonia es, si no recuerdo mal, es Irak, la actual Irak. Se los llevaron cautivos, presos hacia Irak. Allí están durante 70 años. Los judíos siempre han sido perseguidos. Siempre. Pero cada imperio. En un programa especial, porque la verdad que yo me quedo asombrado. Sí, el pueblo de Dios, los judíos siempre han sido, no hablemos en pasado, siempre son. Siguen siendo. Exactamente. Y peor se va a poner. La Biblia habla de cómo en los últimos tiempos todas las naciones se levantarán en contra de Jerusalén. Todas las naciones en contra de Israel. O sea, este odio que quizá ahora ha emergido, ha aumentado ahora este rechazo, ¿verdad?, antisemita, ir en contra de Israel a causa de esto que ha sucedido ahora con Gaza, simplemente es la punta del iceberg. Esto va a ir a más, de tal manera que todas las naciones del mundo, dice la Biblia, y nuestros ojos lo verán, todas las naciones del mundo se van a levantar en guerra y van a ir en guerra contra Israel. Lo que no saben es que la Biblia dice que Dios dice, y yo soy quien los ha atraído a todos hasta aquí para pelear. La Biblia dice dónde se va a llevar a cabo esa guerra. Yo he estado en ese valle, es el valle que se conoce como el Valle de Megido, el Valle de Armagedón, una guerra que se va a llevar a cabo ahí. La Biblia habla de miles de millones de soldados. Bueno, para no irnos del tema, pero te digo que como a tu comentario, que el pueblo de Dios siempre ha sido y sigue siendo perseguido, evidentemente, sí, totalmente. Pues los babilónicos no fue para menos, no solamente se los llevaron cautivos, sino que arrasaron la ciudad.
Dejaron Jerusalén en ruinas, derribaron su templo, quemaron las casas, violaron a las mujeres, mataron a cantidad de niños y los que quedaron vivos se los llevaron cautivos hacia Babilonia. Allí estuvieron 70 años. Si algún día, o incluso si nos lo apuntamos, podríamos hablarlo la próxima semana, porque si no se me van 15 minutos explicándote esto y no tendríamos programa ni pregunta. Pero es muy interesante saber por qué fueron 70 años. ¿Sí? ¿Por qué no fueron 69? ¿Por qué no fueron 71? Exactamente 70 años. 70 años, concretamente 70. Y tiene una explicación exacta, porque nada se sale fuera del plan de Dios. 70 años. Lo cierto es que al final todo lo que sube baja. Y el imperio babilónico, que creció con tanto auge, fue como la espuma que subió, pero rápido bajó porque vino otro imperio, que es el imperio persa, gobernado por Ciro. No sé si has escuchado hablar de Ciro el Grande, ¿verdad? Suena mucho. En el colegio, en la universidad, en los institutos, seguro lo has escuchado. Ciro el Grande, el rey de Persia, pues él destrona a Babilonia y empieza a gobernar. Hay algo tan curioso en este rey llamado Ciro, porque dice la Biblia... Él no era creyente, la Biblia no lo recoge como una persona creyente, como parte del pueblo de Dios. Sin embargo, en el libro de Isaías se le denomina como el ungido de Dios. Rey de Persia. El rey de Persia. El ungido de Dios. Porque ungido es una persona que Dios ha escogido para alguna misión. Y uno dice, ¿pero por qué? Si este hombre no era parte del pueblo de Dios, no era creyente. Bueno, es cierto, pero al final nosotros... sabemos que Dios es rey de reyes. Él es el rey sobre todos los reyes. Y al final Dios usa a quien le dé la gana. Ahí está. Sí. Exactamente. Bueno, no sé si era así exactamente, pero sí. Una representación, sí. Y dice la Biblia literalmente que Dios despertó su espíritu. Mira esta interpretación qué bonita. Dios despertó su espíritu y le dio una palabra. Y le dijo que mi pueblo sea libre y que me edifiquen casa nuevamente. Así que lo que hace el rey Ciro era algo impensable cuando reinaba Nabucodonosor, que era abrir las puertas hacia la libertad. Y le dijo a aquel pueblo que estuvo cautivo durante 70 años, ustedes pueden regresar a Jerusalén. Ustedes pueden y deben regresar a Jerusalén para edificar casa al Señor. Para que aquel templo que Nabucodonosor y Babilonia derribó hace 70 años, ustedes vuelvan a levantar ese templo y vuelvan a adorar en la ciudad de Jerusalén. Amén. Claro. No todo el mundo se fue. No todo el mundo se fue porque date cuenta que estuvieron 70 años, como te acabo de decir. Ya muchos judíos habían nacido allí en Babilonia. No conocían otra cosa. Se habían casado en Babilonia. Habían comprado casas, terrenos, tenían sus negocios en Babilonia y ahora encima con el rey Ciro las cosas iban mejor, tenían mucha más libertad, ya no era como un oprobio estar allí, sino que uno te podías ejercer tu fe libremente, así que muchos decidieron no salir, porque por otra parte la otra alternativa era ir a Jerusalén. Sí, hoy está muy bien ir a Jerusalén, pero en aquel entonces recuerda que estaba arrasada, no había nada, casas destruidas, no había templo, era una ciudad desértica, así que muchos dijeron, pues no vamos a ir. Hubieron 3 grandes salidas, 3 bloques grandes de personas que salieron de Babilonia. ¿Te estoy aburriendo? No. Es que es interesante esto. No. Sí. Yo estoy escuchando atentamente. Yo tengo que preguntar esto porque a veces mi mujer me dice, aburres. No, a mí no. Pero para mí esto es apasionante. Es que es la palabra de Dios, es historia viva. Es historia, sí. Es algo apasionante. No solo es palabra de Dios, es que es historia de la humanidad. Bueno, salieron en 3 grandes bloques las personas de Babilonia. La primera fue liderada a manos de Zorobabel, un hombre guiado por Dios, y cuando ese primer grupo de personas que sale de Babilonia y regresa a Jerusalén y ve el estado de Jerusalén, que eso está en ruinas, Zorobabel dice, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué empezamos a reconstruir? ¿Las casas, los muros, las calles, las carreteras? ¿Qué hacemos? Entonces decide empezar a reconstruir el templo. El templo era donde moraba la presencia de Dios, donde el hombre se podía encontrar con Dios. Y aquí yo enseñaba a la iglesia o recordaba a la iglesia que lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida si queremos reconstruir algo, sea lo que sea, es reconstruir el altar con el Señor. Amén. Es reconstruir esa relación con Dios. De nada nos sirve tener muchas cosas hermosas alrededor si lo más importante, que es la presencia de Dios, no está restaurada. Así que Zorobabel, guiado por el Espíritu de Dios y de una manera muy sabia, decide empezar por la reconstrucción del templo. Luego hay un segundo bloque de personas que salen de Babilonia. En esta vez va a ser liderado por Esdras. También hay un libro en la Biblia que tiene este nombre, Esdras. Y Esdras, cuando llega, ya se encuentra que el templo está construido. Así que lo que hay que hacer es, vamos a hacer que la gente pueda vivir su espiritualidad. Y él empieza
a reedificar la vida espiritual diaria del creyente. Hay que enamorarse nuevamente de este Dios, hay que enamorarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios había sido abandonada. El trabajo de Esdras es derramar la palabra de Dios sobre el pueblo y que el pueblo la pueda degustar. Y por último, el último bloque de personas que sale de Babilonia hacia Jerusalén es liderada por Nehemías. Y Nehemías, cuando llega, pues imagínate, ya está el templo, ya está la vida espiritual prácticamente también al día, y ahora lo que tiene que hacer Nehemías es reconstruir esa muralla, esa protección, ¿verdad? Y yo decía que esto representa que cuando uno quiere reconstruir algo en su vida, sea lo que sea, yo siempre me enfoco en las cosas de Dios, pero a lo mejor alguien quiere reconstruir un matrimonio, una empresa, no sé, lo que sea. Yo me enfoco en lo más importante, que son las cosas de Dios. Cuando quieres restaurar algo, lo primero es restaura el altar. Comienza a vivir todos los días de tu vida esa fe. No vivas de domingo en domingo, sino todos los días empieza a vivir esa fe. Y sobre todo, haz lo que hizo Nehemías. Pon muros, pon límites, pon orden en esa vida. Porque si no pones límites en tu vida espiritual, tarde o temprano vas a volver a caer. Tarde o temprano eso que acabas de levantar se va a volver a caer. Entonces uno tiene que poner límites en su vida. Bueno, cuando llega Nehemías a Jerusalén, se pone manos a la obra, comienza a reconstruir el muro de la manera que te he dicho, cada uno por su parte. Y bueno, quizá nosotros a día de hoy no tengamos muros físicos que levantar, pero estoy convencido, David, que todos tenemos algo que edificar en nuestra vida. O que reconstruir. Edificar sería por primera vez, reconstruir sería por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, no sé cuántas veces se ha derribado algo. Quizá hay gente que quiera reedificar su vida espiritual, porque, no sé, hace tiempo estaba bien con Dios, pero ahora lo ha abandonado y quiere reedificar su vida espiritual. Quizá lo que quiere edificar es el muro de la oración, lo ha dejado a medias, ¿verdad? Y quiere reedificarlo. O el muro o la muralla de la lectura de la palabra. Quizá quiere reconstruir un hogar que el pecado, que la dejadez ha derribado y ahora quiere, yo lo quiero reconstruir. Quizá quiere reconstruir un testimonio que ha sido manchado, ha sido estropeado a causa del pecado, del mal testimonio, y lo quiere volver a reconstruir. Bueno, sea lo que sea, da lo mismo lo que uno se proponga, el nombre que lo ponga cada uno, ¿verdad? Lo que quiera reconstruir. Pero lo que yo le enseñaba a la iglesia era que sea lo que sea que quieras reconstruir, yo quería hablar de lo que siempre, y reitero esta palabra, siempre, sin excepciones, va a ocurrir. Y es que la oposición se va a presentar en nuestras vidas. Basta que tú digas algo, que quieres empezar a hacer algo, que quieras reconstruir algo para que empiece la oposición. Y la oposición a veces, desgraciadamente, en muchas ocasiones, ha logrado que los muros se queden a medias. Nehemías capítulo 4, que fue los versículos que leí al principio del culto, hablaba de que el muro había llegado hasta la mitad, ¿verdad? Yo decía, ¿cuántos muros tenemos nosotros a la mitad? ¿Cuántas cosas hemos dejado a medias? ¿Cuántos libros, David, tenemos a mitad en casa que no hemos acabado? Que los empezamos con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Lo empiezas, ¡ay, qué ilusión! Y te lees casi la mitad en un día y al día siguiente, hay libros que tengo a mitad porque no me han interesado, no me estaban aportando nada y los dejo. Pero luego hay otros quizá que empezaste con muchas ganas y no te siguió motivando y lo dejaste. Como se perdió la motivación, lo dejaste. O cuántas cosas en casa hay que hemos dejado a la mitad. Y nos pusimos ahí, bueno, no, ahora lo que voy a hacer esto, y dejaste ese taladro a la mitad, o dejé qué sé yo. Y tenemos un montón de cosas, de ideas, de proyectos. Nuestra propia vida espiritual, en el caso de mucha gente, quizá la tengan a la mitad, ¿verdad? Y al final, bueno, la oposición no es que apareciese a mitad de la obra, la oposición estaba desde el principio. Lo que pasa es que al principio es como que vivimos de la motivación, ¿no? Cuando tenemos esa motivación, da igual lo que se ponga en nuestra contra, que uno dice, no, yo puedo con todo, y seguimos. Por eso de motivación no podemos vivir. Uno tiene que vivir por convicción, no por motivación. Pero a mitad del camino, cuando ya ¿cómo es la palabra? La perseverancia tiene que estar ahí y viene la oposición. Esa es la palabra que quería sacar. La disciplina es la que te tiene que guiar. Pero ya la disciplina, a veces como que no te apetece mucho, ¿verdad? Y viene la oposición, es como que se intensifica esa oposición. Y leía unos versículos donde algunos enemigos llamados Sanbalat, Tobías, Gesem, se levantaron contra Nehemías y contra el pueblo y empezaron a hacer burla de ellos, empezaron a decir, pero ustedes que se han creído que van a terminar este muro, pero ¿qué pasa? Pero no se dan cuenta que si hasta una pequeña zorra viene por aquí le va a tirar esas piedras. Y empezaron a intensificar esas ganas. Y yo decía que a veces la oposición a lo que nosotros queremos hacer
viene de terceras personas, pero también a veces viene por nuestra parte. De uno mismo. Exactamente, por nuestra falta de ánimo. Podríamos hacer la pregunta que te hice antes con matices diferentes. ¿Cuántas cosas hemos dejado a medias por nuestra falta de ánimo? La Biblia habla en contra del doble ánimo. La Biblia dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo no puede recibir nada de Dios. Porque en Dios no se trata de cómo empiezas, en Dios se trata de terminar. Las cosas en Dios hay que terminar. Una hora y acabarla. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Pablo dijo en un momento dado, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y más adelante dice, he llegado a la meta, he peleado la buena batalla de la fe. Aquí en el cristianismo no se trata de empezar, se trata de perseverar hasta el fin. Se trata de acabar, se trata de que si empezamos algo, lo terminemos. Y Jesús nos ha dado ejemplo de eso. Jesús es un Dios que terminó lo que empezó. Jesús tenía el propósito de venir a esta tierra, de morir por amor a nosotros en aquella cruz, de desangrarse por amor a nosotros. Y a mitad del camino, muchas veces los sentimientos se le pusieron contrarios, ¿verdad? Recuerda, por ejemplo, en el Getsemaní, antes de ser arrestado y crucificado, tuvo tal ataque, tal oposición, que literalmente comienza a sudar gotas de sangre. Esto es médicamente es posible cuando tienes mucho estrés, mucha ansiedad y unos vasos capilares en la frente. No es que sude sangre, pero hay unos pequeños, diminutos vasos capilares por la frente que se pueden romper y parece que es sudor, pero son gotas de sangre. Jesús estaba sometido a una oposición terrible, a una prensa total estaba ahí, y él llegó a decir incluso, Padre, si puede ser, aparta de mí esta copa, no quiero hacerlo. Gracias a Dios que después dijo, bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y al final fue, ¿no? Al final acabó lo que comenzó, y las últimas palabras de Jesús en aquella cruz, cuando ya iba a exhalar el Espíritu, cuando ya iba a entregarlo, dijo, consumado es. ¿Has escuchado esas palabras? Consumado, sí. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, que significa, ya está completo, acabé, ya terminé lo que empecé. Y Jesús lo terminó, aunque en el camino se le puso difícil. El Padre también es un Dios que termina lo que empieza. Lo vemos, por ejemplo, en la creación. ¿Has leído los primeros capítulos de Génesis cuando vemos la creación? Como en 7 días, bueno, en 6 días, el séptimo se usó para descansar. Sí. En 6 días creó el mundo. Sí. Y vemos que comenzaba un día, que por cierto, la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que los días que cuenta Génesis no sabemos si son 1000 años o un día. Pero bueno, eso no es importante. No me tires en la lengua, David, que si no, no acabo. Lo que decía es que es interesante lo de... interesantísimo. Y luego hay especulaciones y teorías. Y bueno, pero lo que quiero resaltar es cómo Dios empezaba algo en un día y no paraba hasta que lo terminaba. Si Él empezaba a crear los animales, por ejemplo, los animales terrestres, Él no decía... Bueno, qué sé yo, pues vamos a crear hoy el elefante, la jirafa, y ya si eso, ya mañana seguimos con el rinoceronte. No, ya fuera de broma, Dios lo que empezaba, lo terminaba, cada día. ¿Y sabes qué decía al finalizar el día, cuando terminaba la obra de sus manos? Siempre decía lo mismo, y vio Dios que era bueno. Porque es bueno terminar lo que se comienza. Es placentero cuando uno finaliza un proyecto, una meta, algo, lo que quiera que sea, que empezó con muchas ganas. Final. Exactamente. Y no solo Jesús, no solo el Padre termina lo que empieza, sino que también lo quiere hacer en nosotros. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios quiere terminar en nosotros lo que un día comenzó. El tema es que nosotros nos tenemos que dejar. Bueno, pero a lo que estamos hablando, de Nehemías. Nehemías se pone a edificar a mitad del muro. Cuando ya han llegado a la mitad, se intensifica la oposición y vienen estos enemigos a burlarse, a reírse. ¿Y cómo crees que respondió Nehemías y el pueblo? ¿Cómo crees que fue la reacción? Encontramos, David, que ellos nunca se plantearon dejar de servir. Y esto es importante, porque muchas veces cuando viene el desánimo, cuando vienen los ataques, llámese como se llame, solemos dejar las tareas a medias. Solemos dejar las murallas a mitad. Pero Nehemías nunca, jamás dejó de servir. Porque él sabía que dejar de servir, no, esa opción no existe. No existe, la opción de abandonar no existe. Y al igual que Nehemías, todos nosotros tenemos que reconstruir esta muralla, que levantar esta muralla llamada iglesia. Y en esta construcción, en esta muralla, no hay líderes que solo estén dando órdenes, ¿verdad? Sino que también hay que servir, pero tampoco hay personas que no hagan nada. Nehemías no permitía que hubiese gente
inmóvil, que hubiese gente sin hacer nada. Y yo le decía a la iglesia, iglesia, no es la voluntad de Dios que no estés activo dentro del reino de Dios. No es la voluntad de Dios que uno no haga nada dentro de la iglesia. En esta obra no solamente Nehemías tenía que trabajar, todo el mundo, cada uno su parte. Hay una parte que tú tienes que hacer. Y yo le decía a la iglesia, hermano mío, hay una parte que a ti te corresponde y que yo no la puedo hacer porque yo estoy haciendo la mía. Yo estoy haciendo mi llamado. Yo estoy cumpliendo con mi ministerio. ¿Cuál estás haciendo tú? Exactamente, no. ¿Cuál estás haciendo tú? No, es que tú tienes que hacerla. No, es que algunos piensan que la voluntad de Dios es venir a la iglesia los domingos, sentarme, escuchar y marcharme. No. Aquí tenemos que hacer. La voluntad de Dios es que todos, de una manera bien coordinada, cada uno en su lugar, hagamos crecer la obra, como dice Pablo. Todos bien coordinados, hagamos crecer esto. La voluntad de Dios es que todos los miembros del cuerpo estemos trabajando con el mismo propósito. Lo que no puede ser es que en una construcción, eso pasa mucho en España, que en una construcción haya 10 trabajando y 300 mirando. No puede ser uno trabajando y 10 mirando. Y encima los que miran opinan y juzgan. Así no se coge el martillo. Pues chico, qué gran verdad. Ven tú y cógelo tú, hombre. O échame una mano, o ven y enséñame. En vez de juzgarme, ven y enséñame a cómo se hace, ¿me entiendes? Entonces, yo ya hacía mucho hincapié en esto. Iglesia, todos estamos llamados a levantar la iglesia. Todos estamos llamados a construir este precioso y eterno edificio llamado la iglesia. Todos tenemos una parte del muro que reconstruir. Absolutamente todos. Y no es verdad que no todos hacemos lo mismo, pero todos somos necesarios. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno dice, no, yo no voy a hacer nada? Bueno, lo que sucede es que esa parte del muro se queda débil. Eso es lo que pasa. Ahora bien, no pienses que esa parte del muro se va a quedar sin edificar, porque al final, como te decía al principio de este programa, David, la obra es de Dios. La obra no es de Nehemías, la obra no es de ningún pastor, la obra no es de nadie, la obra es de Dios, única y exclusivamente. Y a Dios no lo va a parar nadie. Es decir, hay 1, 2, 10, 1000, 20,000, 1,000,000 de personas que no quieren hacer nada, no pasa nada. Dios se las va a ingeniar para que el muro siga siendo edificado. Y quizá aquellos que estamos verdaderamente apasionados, enamorados por Dios y por su obra, vamos a hacer no solamente lo nuestro, sino lo del resto. Pero eso no es la idea. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos estemos activos dentro del reino de Dios. Y yo le decía a la iglesia, les abría un poquito mi corazón a la iglesia y les decía, ¿saben qué? Estoy inmensamente triste de seguir viendo personas que descuidan o abandonan su servicio a Dios. Y estoy triste porque parece como que esas personas no han entendido el inmenso y el precioso privilegio, el inmenso y precioso tesoro que Dios ha depositado en nuestras manos. No es posible que la gente vea como una carga servir a Dios. Hermano mío, es lo más maravilloso que hay. David, servir a Dios es lo más maravilloso que hay. Yo lo llevo haciendo más de 20 años de mi vida y de verdad que no se me agotan las fuerzas. De verdad que yo no, te lo digo con el corazón en la mano. No ha llegado todavía un día en mi vida que diga, me he aburrido de servir al Señor. No, todo lo contrario. Cada día estoy más entusiasmado, más ganas. Amén. Por ejemplo, llevo desde los 13 años montando máquinas de aire acondicionado. Ese es mi oficio, ya te lo he dicho más de una vez. Sí. De eso sí estoy cansado, fíjate. Estoy cansado de montar máquinas, estoy cansado de taladrar paredes, estoy cansado de estar todo el día, todo el santo día subido en escaleras, estoy cansado de muchas de esas cosas, pero no me canso de servir al Señor. Es apasionante servir al Señor. Entonces yo le decía, iglesia, estoy triste de ver que muchos no ejercen el servicio a Dios porque creo que no lo han entendido, no han captado la esencia, el privilegio de poder servir a Dios y más en medio de estos tiempos. Y ojo, esas palabras no son para recriminar nada, no son para señalar al que está sentado y para... No, todo lo contrario. Mis palabras, le decía yo a la iglesia, son palabras de ánimo, son palabras, oye, despierta, comienza a vivir por fe y no por vista. Oye, que empieces a comprometerte de una vez por todas a servir a Dios. Que valores el privilegio que tienes. Y sobre todo la intención de mis palabras, David, era que la gente comience a vivir de verdad conforme al primer mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. Ese es el principal y el mayor mandamiento. Y yo le decía, yo lo que quiero es que tú vivas eso. Que lo ames con todo, que pongas a Dios primero, que construyas la parte del muro que Dios ha puesto en tus manos. Y eso se lo hacía recalcar a la iglesia. Pero también le recalcaba, si te vas a poner a eso, recuerda que va a haber oposición.
¿Te acuerdas? Creo que fue la semana pasada que hablábamos de cómo enseñarle a la gente que va a venir persecución. Bueno, pues desde el principio y siendo claros, ¿verdad? Sí. Lo que no podemos hacer es, como dicen algunos, vender humos. O poner paños calientes. Exactamente. A mí me decía uno hace años atrás, eres un vendehumos. Sí. Digo, bueno, vendehumo, yo no vendo nada, ¿verdad? Pero no podemos engañar a la gente hay que decírselo claro. Si tú te quieres poner en serio con el Señor, que sepas que el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo sufrirás penalidades. Entonces la oposición es parte del camino. Lo que pasa es que nosotros no podemos retroceder. Y en medio de la oposición no podemos dejar la muralla a la mitad. Tenemos que seguir y tenemos que avanzar. Entonces el enemigo, lo que usó en el caso de Nehemías, y es lo que hace con nosotros, ya si quieres, te digo dos cosas más y terminamos y damos un espacio a preguntas si quieres, pero para dejar esto que es interesante, el enemigo lo que hizo con Nehemías, lo primero fue la burla. Dice que llegaron los enemigos y empezaron a decir, pero ¿y esta gente qué está haciendo? ¿Pero qué tiene? ¿Intención de acabar esta obra? ¿Tú crees que tú vas a levantar este muro en un día? Y otro por ahí decía, pero si estos judíos son débiles, pero si esto con un animalito pequeño que venga va a tirar las piedras. Y yo decía, así sigue siendo hoy en día. Cuando tú te propones edificar algo, siempre va a venir gente que te va a decir, pero David, pon los pies en la tierra. Sí. ¿Qué tele? ¿De qué tele me estás hablando, David? Da gracias que tienes una radio, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando de levantar y de hacer? Tranquilo, ¿verdad? Pero a veces somos nosotros mismos que nos menospreciamos. Sí. Que no nos vemos capaces. El otro día escuchaba una frase, no tiene nada que ver con la Biblia ni nada, pero me gustó, no me digas por qué, me llamó la atención. Dice, para llegar a quedarte dormido, primero te tienes que hacer el dormido. Y así pasa con el resto de todas las cosas. Es decir, esta persona quería enseñar que si tú quieres lograr algo, primero te lo tienes que creer. Primero tienes que vivir creyéndote que lo puedes lograr. Entonces no te menosprecies a ti mismo. Correcto. No comiences tú mismo, que no puedo, que no sirvo. Oh, quizá tú no, pero la Biblia dice, en Dios haremos proezas. Amén. La Biblia dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá yo no sirvo, quizá yo no valgo, quizá soy inútil, pero en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso, tengo que ser útil. Y si Él me ha llamado, Él me va a proveer de absolutamente todo. Entonces, dejemos la burla a un lado. Y luego yo decía que tenemos que permanecer orando, como hizo Nehemías. No te quiero leer aquí una retahíla de versículos que tengo un montón para terminar, pero lo segundo que hizo Nehemías, aparte de orar, fue poner guardas. Dice la Biblia, literalmente en Nehemías 4:9, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esta palabra guardas habla de guardianes, ¿no? Y yo decía que me he dado cuenta con el pasar del tiempo que para el servicio a Dios es crucial cuidar nuestro entorno, los guardas que tenemos alrededor. Porque si al final tú solamente te juntas con personas que tampoco sirven a Dios, que le da lo mismo servir a Dios o no, que le da lo mismo hacer o no para Dios, que no tienen ningún tipo de temor de Dios, pues lamentablemente tú vas a vivir en esas condiciones. La Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantado. Necio será, exactamente. Entonces, o en el mundo dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Así es en el Señor. Entonces yo le decía, cuida tu entorno, le decía a la iglesia, cuida tu entorno, rodéate de personas, pon guardas en tu vida, rodéate de personas que te animen a orar, rodéate de personas que si no vienes a un culto te van a llamar, oye, ¿por qué no has venido? Rodéate de personas que te digan, ya oraste hoy, ora, ya leíste la Biblia hoy, léela. Y que te animen, porque eso es lo que va a hacer que, aunque venga la oposición, tú siempre sigas levantando esa muralla que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Bueno, hacemos un alto en el camino, pastor. Perfecto, 40 minutos de programa. No pasa nada. 5 minutos de publi y enseguida regresamos con las preguntas del canal que van para 1, 2, creo que hasta 3 programas posiblemente. No te vayas hasta ahora. Regresamos después de la publicidad y lo vamos a hacer con preguntas del canal. Los últimos meses hemos recogido, este último mes recogimos todas las preguntas del canal y vamos a ello con el pastor Alberto Ares. Empezando por la última, desde hace 7 o 9 días. Yamil Guzmán 3489. Pastor, me gustaría que por favor nos explique sobre la fiesta de las primicias. Sé que en el Antiguo Testamento se celebraban 3 veces al año. ¿Nosotros como cristianos lo debemos celebrar? Pregunta del programa el 15 de diciembre del 25.
Bueno, vamos a hablar de esta fiesta de las primicias, pero sí aclarar, porque esta hermana, que a ver, se llama Yasmín Guzmán, ella dice, sé que en el Antiguo Testamento se celebraba 3 veces al año. No es correcto. ¿No? Nos escribe desde Sueya, Colombia, Cali. Perfecto. Creo que no va muy desacertada, pero no es correcto lo que está diciendo. No se celebraba 3 veces al año. Lo que se celebraba 3 veces al año, de hecho creo que hace una o dos programas anteriores hablamos de esto, son 3 fiestas solemnes para Dios. Por una parte está la Pascua, que es el Pesaj, se conoce así, el Pesaj, que es cuando se recuerda la liberación de Egipto. Por otra parte está el Pentecostés, que es el Shavuot, que es cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el Sinaí. Y por otra parte está la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot, que es cuando recuerdan la fidelidad de Dios durante los 40 años en el desierto. Recuerda que ponías un Sukkot tú en la pantalla y todo, que estuvimos hablando de esto. Vale. Ok, ¿qué sucede en 2 de esas fiestas? 2, no las 3. En 2, concretamente en la fiesta de la Pascua y en la fiesta del Pentecostés. Bueno, pues se entregaban las primicias. ¿Qué son las primicias? Importante entender esto, por favor. ¿Qué son las primicias? Son las primeras cosechas. En este caso, en la Pascua se entregaban las primeras cosechas de la cebada, porque era la época cuando la cebada crecía, se entregaban las primeras cosechas de la cebada, y en el Pentecostés se entregaban la primera cosecha del trigo. Y se le conocía como la fiesta de las primicias, ¿verdad? Pero eran 2 veces en estas 2 fiestas, que era entregarle lo primero a Dios. Porque cuando uno le entrega lo primero a Dios, está reconociendo que todo viene de Dios, que tú eres lo primero. Que cuando algo me viene a mí, lo primero que voy a hacer es darte a ti. Y eso es la fiesta de las primicias. Nosotros tenemos que celebrar la fiesta de las primicias, sí, siempre y cuando seas judío y tus primicias vayan para el templo de Jerusalén. Ahora mismo no hay templo construido. Lo habrá, probablemente, o más que probablemente. Ahora mismo no. Por lo tanto, si no eres judío y tus cosechas no van a ir para el templo de Jerusalén, no tienes que entregar primicias. Entonces, como cristianos no deben celebrar. Evidentemente no. Lo que pasa que, a ver cómo decirlo, pues bueno, hay personas que se han aprovechado de la ignorancia de otras personas y han dicho, no, hay que entregar las primicias. Y sobre todo ahora en este mes de enero, pues en algunas, muy pocas, escasas, contadas con los dedos de la mano, en algunas iglesias se enseña que hay que dar las primicias y algunos incluso, no, tienes que dar todo lo que recibas en enero, lo tienes que dar. Sí, pues esa cara es la que yo pongo cuando alguien me dice, no, es que yo participo en las primicias. Pues chicos, lee un poco más la Biblia, hombre. Está bien que tú escuches la voz de tu pastor, está muy bien, pero por encima de tu pastor está la voz de Dios. Entonces escucha la voz de Dios y lee la palabra de Dios, mi hijo, lee la palabra de Dios que está claro como el agua. Entonces si a mí alguien me viene y me dice, no, es que tú tienes que entregar todo lo que recibas en enero, digo, venga, hombre, me faltaría más. Y a ti encima, ¿no? Entonces, no, para ya fuera de broma. Porque un yate por ahí. Exactamente, porque de hecho a nosotros nos ha llegado gente, sobre todo gente de Latinoamérica, y nos ha dicho, no, es que yo la iglesia que estaba allí, yo daba las primicias, aquí hay que darlas. No, rotundo, no, aquí no hay que dar primicias. Aquí se da lo que Dios ponga en tu corazón y lo que des con alegría, punto. Pero aquí nunca te vamos a exigir nada, ni primicias, ni diezmos, ni ofrendas, no se te va a exigir nada. Se te va a enseñar a ser dadivoso, se te va a enseñar a ser generoso. Pero las primicias yo creo que no, en absoluto. Que nadie caiga en esta manipulación, por favor. Nosotros en radio, en televisión, primicia le llamamos a una información que tenemos, vamos, los únicos que tenemos una primicia primiciosa y la lanzamos. Pues ¿no? mira. Pastor, Gabriela Rivera 7528 pregunta, en el programa del día 15 de diciembre del 25, buenos días, una pregunta. ¿Cómo fue que se formó o qué motivó a hacer como símbolo la estrella del rey David? ¿En dónde dice la Biblia? Espero que me puedan apoyar a aclarar esta duda. Bendiciones a David y al pastor Alberto, que Dios los bendiga. Bueno, saludos, Gabriela Rivera. La estrella de David no sale en la Biblia. Mucha gente la quiere asociar con el rey David. De hecho, se conoce como la Magen David, la estrella de David, pero no, David probablemente ni la usó, aunque tiene muchísimos años esta escultura o esta imagen, que son 2 triángulos, no sé si la conoce, un triángulo mirando hacia abajo, un triángulo... Yo la tengo puesta. Ok, pues un triángulo mirando hacia arriba, que siempre, bueno, pues hay simbolismos, ¿verdad? A mí me gusta mucho explicar que hay un versículo, si no recuerdo mal, ahora me pillaste fuera de juego, no sé si es en Cantares o en Eclesiastés, creo que es en Eclesiastés. Bueno, no sé, lo puedo confirmar el próximo
el próximo programa, cuando dice yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces yo digo que ese triángulo que mira de arriba hacia abajo es que nosotros somos del amado, que es de Dios, y Dios es de nosotros. Es como una unión del cielo con la tierra y de la tierra. Exactamente, es una unión, pero son símbolos nada más. Esto no es bíblico, es una simbología que los judíos, pues no sé, creo que fue por el siglo IV, V, incluso VI, donde algunas sinagogas lo empezaron a usar como una simbología, ¿verdad? Ya que los cristianos, ¿te acuerdas que te hablé del pez? Sí. Y bueno, diferentes creencias tenían cada uno su símbolo. Bueno, pues el judaísmo se le empezó a asociar con esa estrella de David, pero no es bíblico. Luego ya fue en la Edad Media donde ya se unió el judaísmo con esta estrella y se le conoce así, pero no es. Como anécdota te diré, hace un tiempo atrás estaba en Amberes, es el barrio judío de Bélgica. Sí. Bueno, hay una película muy buena de Amberes, de los diamantes. Ahí es el barrio judío, pero también ahí conviven musulmanes, todos, ¿verdad? Y viven de la riqueza, sobre todo del diamante, no, de la esmeralda tampoco. ¿Del zafiro? No, busca ahí para no quedar yo mal ahora. Amberes. Madre mía, ¿qué es? Que también hay mucho en Bogotá, que es verde. Amberes, porcelanoico, inspirado en piedras Amberes, ciudad Amberes, no sé, diamante. Bueno, una piedra preciosa que hay ahí mucho. Una vez estaba yo por ahí en Amberes, que me llevaron por ahí a conocer un poquito, y me dio por entrar en una joyería, y digo, bueno, como esto es un barrio judío, pues seguramente aquí tienen que tener la estrella de David. Y yo cuando entro digo, mira, tienen la Magén David, la estrella de David. Entonces no me di cuenta que eran musulmanes, no eran judíos los que estaban ahí. Me dice, estrella de David, no, fuera. Y me hizo así como, fuera. Y nos echaron de la joyería por preguntar si tenía la estrella de David. No es bíblica, pero se asocia al judaísmo. Pues no la encuentro, tenemos que encontrarla. Sí. Pastor, María Eva Ávila-F3Q. Buenos días, pastor, y don David, quíteme el don y súbame el sueldo. Por favor, si pudiera explicar en qué momento pasa el nuevo nacimiento y cómo se manifiesta. Muchas gracias. Una pregunta del 24 de noviembre del 2025, pastor. Bien, bueno, saludos, María Eva Ávila. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Mira, el nuevo nacimiento lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Jesús tiene un encuentro con un principal entre los judíos que se llama Nicodemo. Ya hemos hablado en 10 programas atrás por lo menos de él. Era un principal de los judíos que se acerca de noche a él y dice, oye, ¿cómo vamos a heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es ese momento en el que el espíritu del hombre que está muerto a causa de los delitos y pecados. Recuerda que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No habla de nuestra vida física porque estamos vivos, sino del espíritu, que el pecado ha matado, porque la paga del pecado es muerte. El hombre nace con el espíritu dormido, con el espíritu muerto. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, cuando deja que el Espíritu de Dios entre en el corazón, hay un resucitar en nuestro interior, que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. A partir de ahí somos una nueva criatura. Todo el que está en Cristo, dice Pablo, es una nueva criatura. Es decir, todas las cosas son nuevas. De aquí en adelante son nuevas. Hay borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se manifiesta ese nuevo nacimiento? Bueno, con frutos que demuestren que has nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es empezar a ir a una iglesia, nacer de nuevo no es cambiarte de religión, no, nacer de nuevo es que haya habido un cambio en tu interior que se va a manifestar en el exterior. Hablas diferente, piensas diferente, te comportas diferente, reaccionas diferente y haces todo diferente, ahora va alineado conforme a la voluntad de Dios. Es entonces cuando uno puede decir, esa persona ha nacido de nuevo. ¿Cuándo ocurre? Cuando crece en Jesús. Y se empieza a manifestar con el tiempo, con lo que la Biblia también podría denominar como frutos dignos de arrepentimiento. Porque una cosa es arrepentirse, otra cosa es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Pastor, yo creo que con esta ya vamos a ir terminando el espacio de hoy, porque va a ser, creo que, una explicación larga, si no me equivoco. El pastor dirá. Dioneli Ochoa 7654. En Éxodo 4:10 se dice que Moisés era tardo en hablar y torpe de lengua, y en Hechos 7:22 dice que Moisés en Egipto fue enseñado en toda sabiduría y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Puede por favor explicar, Pastor Alberto Ares? Es una pregunta del programa del día 17 de noviembre del 2025. Sí, efectivamente, tanto Éxodos como Hechos dice lo que Dionel
que saludos le mandamos desde aquí, está diciendo efectivamente, una parte dice que Moisés era tardo de torpe de labios y en otra dice que era poderoso en palabras, pero esto no es contradictorio ni mucho menos. Recordemos que Moisés fue criado como príncipe de Egipto. Moisés, a pesar de ser hebreo y que luego se convierte en el libertador de los hebreos, él fue criado en palacio, él fue criado como príncipe de Egipto, él fue criado como faraón lo fue. Es como decir hoy, no sé, por poner un ejemplo, la princesa Leonor, ¿no? La princesa Leonor no tiene la misma educación que tenemos nosotros. Ella ha sido formada en un área que nosotros no vamos a tener acceso a ello. Moisés fue formado en eso. Dice que era poderoso en palabras. Él fue educado para que sus palabras, sus discursos tuviesen autoridad. Y cuando en Éxodo dice que era torpe de labios, fue cuando Dios se le aparece a través de una zarza ardiente y le hace un llamado, vete a Faraón para que salga de mi pueblo. Y él le pone un montón de excusas. Moisés no quería, ¿no? Estaba reacio, tenía miedo. Llega un momento que le dice, pero vamos a ver, Señor, tú me dices que me presenta ante Faraón si sabes que soy torpe de labios, lento de labios. Que eso no afirma 100% que era tartamudo. Muy posiblemente lo era, pero no lo afirma. Hay algunos que dicen torpe de labios como que tenía miedo al hablar. Bueno, no se sabe. Lo cierto no tenía la respuesta más rápida, ¿no? Exactamente. Pero lo cierto es que un dicho de otro no tiene ninguna contradicción. Recordemos también que cuando Moisés dice eso en Éxodo, habían pasado 40 años desde que había salido de Egipto. Él tuvo que huir de Egipto. No sé si recuerdas que también creo que en otro momento te lo comenté. Él tuvo que huir de Egipto, se escondió en Madián, en el desierto de Madián. Ahí estuvo 40 años cuidando ovejas, pastoreando ovejas. O sea, aquella destreza que había conseguido en Egipto, ya la había olvidado, la había perdido. O no la había olvidado, la había descuidado, cuanto menos. Y entonces cuando Dios se le aparece y ahora le dice, no, regresa a Egipto, regresa a palacio, regresa a Faraón y dile esto y esto. No, Señor, yo soy tardo de labios. O sea, no es ninguna contradicción. Y por otra parte, ser tartamudo o tener problemas a la hora de poder hablar fluidamente, no quiere decir que no seas poderoso en tus palabras. O sea, hay personas que tienen problemas en el habla, incluso tartamudos, que son poderosos en discursos, sí, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y cantante. Hay una canción ahora que me la sé, pero no la voy a cantar, evidentemente, muy conocida de los años 80, pero conocidísima, que la canta un tartamudo. Y muchos la han cantado, muchos la han bailado y no saben que es un tartamudo. Y usó esa tartamudez para sacar esta canción. O sea, no tiene nada, no es contradictorio que tú tengas problemas o fluidez en el habla para ser poderoso en palabras. Suba aquel que va al registro y le dice, ¿cómo se llama? Dice, Pedro Torres. Dice, no, ¿será Pedro Torres? Dice, no, Pedro Torres. Dice, no, pero ¿será Pedro Torres? Dice, no, es que mi padre era tartamudo y el que me registró puso Torres. Así que, bueno, pastor, última pregunta, María Ramos 1962 B2B. ¿Por qué muy pocas iglesias guardan el día de reposo? Pregunta del programa del día 10 de noviembre del 2025. Bueno, saludos María Ramos. ¿Y por qué hay muy pocas iglesias que guardan el día de reposo? No conozco ni una que no lo guarde. Todas si son iglesias de verdad, se congregan. Lo que pasa es que yo sé por dónde van los tiros, pero quiero dejar una base aquí. Yo sé por dónde van los tiros de esta pregunta y ahora, si me lo permites, voy a dar respuesta. Pero todas las iglesias guardan el día de reposo. Todos los creyentes tenemos nuestro día para congregarnos, que en nuestro caso, aquí en España, es el domingo. Yo creo que los creyentes todos sí lo guardamos el día de reposo. Ahora bien, la pregunta va por el tema del Sabbat, ¿verdad? Va por el tema de que los judíos celebran el Sabbat el sábado. En la cultura judía, el último día de la semana es el sábado. Y el primer día de la semana, lo que para nosotros es un lunes, para ellos es el domingo, ¿verdad? Pero en nuestra cultura no es así. En nuestra cultura el último día de la semana es el domingo. Es un día de descanso, de reposo, donde no se trabaja. Tú imagínate aquí decir, no, yo voy a tener mi día de reposo el sábado. Pues tu jefe a lo mejor te va a decir, pues mira, yo lo siento mucho. Como le dijeron una vez al pastor Rey, que está con nosotros, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo no contrato religión, yo contrato camareros. Así le dijeron. Y dijo Rey, sí, ¿sabes lo que te digo? Pues yo me voy de aquí. Le dice, si no me dejas mi día libre para congregarme, yo me voy. Y se fue. El asunto es preguntarse qué significa Sabbat. Porque si tú dices que Sabbat significa sábado, ahí está el error. Sabbat no es sábado. Sabbat significa reposo. Y el día de reposo para el judío es el sábado, que no es lo mismo. No sé si estás entendiendo la diferencia. Mucha gente dice, no, es que el Sabbat el Sabbat es sábado. No. El Sabbat se guarda, los judíos lo guardan en el sábado, pero Sabbat significa reposo. Y en nuestra cultura el reposo es el domingo.
Pero por otra parte, Pablo, si no recuerdo mal, es en los Corintios, dice que nuestro día de reposo, nuestro reposo es Cristo. O sea, nosotros no somos judíos. No somos judíos, no vamos a sinagogas, no guardamos la ley. Nosotros vivimos en Cristo y nuestro reposo es Cristo. Por lo tanto, por eso decía que todas las iglesias guardan el día de reposo, porque todas las iglesias adoramos a Cristo. Así que no tenga lucha la gente de, no, es que tiene que ser el sábado, tiene que ser el domingo. Mijo, tú te estás congregando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Hebreos, dice la Biblia, no te dejes de congregar. Hebreos 10:25, no te dejes de congregar. Ese es el mandato. No que el sábado te congregues o el domingo te congregues. Es que, David, yo sé que esto quizás tú no lo entiendes mucho, pero hay unas batallas. La gente tiene unas luchas con esto, ¿sí? Que si es el sábado, que si es el domingo, se enemistan entre ellos. Porque tú te congregas el domingo, yo el sábado, tú el sábado, yo el domingo. Y tú dices, qué tontería. No han entendido que ahora nuestro reposo es Cristo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Nuestro reposo es Cristo, hombre. Me acaba de venir a la mente cuando dijo lo del Pastor Rey, el portero Carlos Roa. Es un ex portero del Mallorca que se retiró porque tenía unas profundas creencias religiosas como adventista del séptimo día, que su fe le impedía jugar los sábados. Exacto. El día sagrado de descanso para su religión. Por tanto, a los 29 años se retiró. Correcto, es que los adventistas, uno de esta gente te estaba hablando yo ahora sin decirlo, ¿no? Pero ya que tú sacas aquí el nombre a la luz, los adventistas son así, ellos son... Con todo mi respeto lo digo, ¿no? Son cuadriculados en este sentido. Ellos no conciben que tú no te congregues un sábado, que tú trabajes, es inviable. Bueno, si tienes la dicha de poder tener un trabajo, que no te manden a trabajar el sábado, oye, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero es que hay muchos trabajos que se trabajan el sábado. ¿Y qué le voy a decir a mi jefe? No. Bueno, pues este hombre, como era futbolista, probablemente se lo podría permitir económicamente. Pero no, yo creo que la Biblia dice, a libertad nos ha llamado el Señor. Y eso para mí se llama religiosidad. Y yo no vivo en religiosidad, yo vivo en una libertad y en una comunión con el Señor, donde no me puedo salir, lógicamente, de los parámetros establecidos por Dios. Pero chicos, de ahí a condenarnos unos a otros, porque si yo me congrego un sábado, y mira, yo he tenido por años, David, culto los sábados, y ahora llevo años celebrando culto los domingos, y no he notado ninguna diferencia. Tan maravilloso estaba yo dando 3 cultos los sábados, que como ahora dando 2 cultos los domingos, y culto los miércoles. Doy culto los jueves y doy cultos otros, y no hay ningún problema, si lo importante es que nuestro reposo sea Cristo. Y después en la radio también lo resumo otra vez. Increíble. Pastor, de verdad, gracias, Dios me lo bendiga. Gracias a ti, David, de verdad, por este espacio. Gracias, Pastor, Dios me lo bendiga. Nosotros hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida la tertulia vecinal, no te vayas hasta ahora.